Aprende a innovar, crear y conectar. Es el título que le pusimos a nuestro podcast en el día de hoy. Usted lo encuentra en Spotify bajo el nombre de La Sopa Media. Durante el programa usted va a disfrutar de 10 tópicos importantes que hemos construido para usted de nuestra experiencia como empresario, productor musical y manejo de tienda online. Y como está enfocado en los tiempos tecnológicos que estamos viviendo ahora, quédese ahí para que reorganice y conecte todos sus esfuerzos. Aunque muchos contemporáneos míos pues saben esto, pero sí te digo que mi nieta no lo sabe. Vamos a empezar esto refrescándonos un poco la mente con la innovación digital. Pues la era digital iniciada en la segunda mitad del siglo XXII marcó un cambio fundamental en la tecnología y la sociedad. Comenzó con la invención del transistor en el 1947. Yo sé que todos ustedes tienen unos abuelos que tuvieron algún televisor por ahí que usaba transistor o un radio. Y más adelante se integró el circuito integrado, que hizo posible la creación de computadoras más pequeñas y eficientes. Esto allanó el camino para la revolución digital. Pero la cosa no se detuvo ahí, señores, sino hasta el 1960, donde la estructura básica del Internet se estableció. El señor Tim Berners-Lee inventó un sistema que se llamó World Wide Web, pero lo puso democrático, o sea que la gente pueda usarlo en los años 80 y 90. Ahí comenzó entonces el Internet, que ya nosotros conocemos hoy. Y ya la gente aclama eso. Le llaman acceso a la información. Noten, señores, que él no se quedó con ese invento para él solo, sino que lo democratizó, lo hizo público. Este cambio radical llevó a la transformación de múltiples industrias, desde la música y los medios hasta el comercio y la educación, impactando profundamente en nuestra vida diaria y marcando el inicio de una nueva era, donde la información analógica dio paso a lo digital, donde estamos nosotros hoy día. Bueno, después de esta pausa, vamos a continuar hablando cómo la tecnología ha ayudado a lo que hacen creatividad. ¿Qué cosa de creatividad tienen? ¿Y en qué te puede ayudar? Antes de la era digital, a un productor musical, escribir un arreglo implicaba transcribir incontables notas en partituras sin poder mostrar a los clientes cómo sonaría realmente. En nuestro tiempo de ahora ya no tenemos que escribirlo manualmente. Pues uno se sienta con un piano conectado a una computadora vía MIDI y con un programa que se llama Pro Tools o cualquier otro, pues usted toca eso vía MIDI con su piano y el software transforma la captura en tiempo real y te ahorra mucho tiempo transportando y escribiendo notas. Y algo más fácil viene por ahí, que ya vi la aplicación y la estoy probando, donde tú tarareas lo que tú quieres y él la transforma para un instrumento. Y estas tecnologías han agilizado el proceso creativo. También han mejorado la colaboración con los clientes, permitiéndole escuchar una versión precisa desde la etapa inicial. Y yo llamo a estos tiempos maravillosos. Y vamos a mostrarle ahora a nuestro público algunas experiencias en caso que usted quiera hacerse empresario de algo. Puede ser la música o en una tienda, porque compartir nunca está de más. Conexión empresarial. Para crear música en la era digital, los recursos clave incluyen una computadora potente, una interfaz de audio o MIDI y un mezclador pequeño. Es esencial tener un par de monitores de estudio para una reproducción de sonido precisa. Además, se requiere instalar software de producción musical adaptándose a tus habilidades e instrumentos preferidos, como el piano. Esta configuración te permite explorar y crear música con calidad de estudio. En cuanto a la gestión de una tienda en línea, es crucial seguir las mejores prácticas y consejos proporcionados por la línea de tiendas que a usted le guste. Nosotros utilizamos Shopify y ahí se llama Casual Flow Shop. Y combinar estos elementos con su talento, lo que tú quieras hacer, puede llevarte tu carrera y negocio en línea
al siguiente nivel. Y en el próximo episodio de este mismo tema, innovar, crear y conectar, te voy a hablar un poquito más personal de mi trayectoria en la música y mucho más. Continuará. Suscríbete a nuestro canal, La Sopa Media, conducido por este servidor, Silverio Germán.